Damos la más cordial de las bienvenidas al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio del acto en el cual se hará entrega del título de doctora honoris causa de esta ciudad, de esta casa, a la doctora Anabela Estela Busso. Preside este acto el rector de esta universidad, Magíster John Boreto. Lo acompañan en el estrado la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, Magíster María Inés Peralta. El profesor doctor Enrique Show, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y director del doctorado en Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de esta universidad. Se encuentran presentes integrantes del Honorable Consejo Superior y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades del Gabinete Rectoral de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad de Rosario. El director del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Marcelo Casarín. Referentes e integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Centro de Estudios Avanzados. Docentes, investigadores, estudiantes, no docentes, familiares e invitados especiales de nuestra comunidad educativa. Queremos destacar que hemos recibido una nota del rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, de la que vamos a compartir un fragmento. Su currículum, refiriéndose a la doctora Busso, evidencia sobradamente la justicia de este acto, pero quisiera destacar un valor adicional que lo justifica y excede largamente lo que su trayectoria académica impone. Anabela es, ante todo, la síntesis del ser universitario. Una intelectual de excelencia, rigurosa y generosa en partes iguales y comprometida con su tiempo. Hay en ella una manera de hacer, sentir y pensar la universidad que siempre nos interpela y nos moviliza. Hoy, además, y por sobre todo lo dicho, hay un sentido de humanidad, una forma de andar la vida y un don de gente que la hace extraordinaria. Por tanto, quiero al mismo tiempo, en representación de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, agradecerte, Anabela, por tu testimonio de vida y de vida universitaria, por el orgullo que representa para toda la Universidad Nacional de Rosario. Suelo decir que cuando las instituciones reconocen a una personalidad, al mismo tiempo que ponen en valor el aporte y la trayectoria de quien es homenajeado, dicen mucho de sí mismas. Y no tengan dudas de que en esta entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, madre de todo el sistema universitario público nacional, hace honor a su historia reformista y de excelencia, incorporando a su cuerpo de profesores y profesoras a la doctora Anabela Busso, exponente de la mejor tradición universitaria y orgullo de la Universidad Nacional de Rosario. Firma licenciado Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y a continuación, el doctor Enrique Show nos presenta a nuestra homenajeada. Señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, señor director del Centro de Estudios Avanzados, señor exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades de la UNC y de otras universidades. Hoy es un día especial para los estudios internacionales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba.
para el área de estudios internacionales y, en conjunto con las áreas de estudios sobre América Latina, historia y política contemporánea, los doctorados en estudios internacionales, estudios sociales de América Latina y la maestría en relaciones internacionales. Es un día singular porque nuestra universidad otorga su máxima distinción a una docente investigadora de amplia trayectoria en los estudios internacionales. La profesora Busso es docente investigadora de la querida Universidad Nacional de Rosario, institución decana en la República Argentina en los estudios de las relaciones internacionales, discípula de otro eminente internacionalista como fue el doctor Bruno Bologna, honoris causa también de esta querida universidad. Los posgrados en estudios internacionales, en especial la maestría en relaciones internacionales de nuestro centro, tiene que agradecer el apoyo del doctor Bologna y a sus discípulos que en los primeros años de la maestría colaboraron en el dictado de asignaturas como en la dirección de tesis de ese posgrado. La profesora Busso fue una de esas colaboradoras, de forma intensiva en la maestría y en el doctorado de estudios internacionales, por medio del dictado de asignaturas de temática de su especialidad. A medida que el área de estudios internacionales del CEA se fue desarrollando y creciendo, también colaboró en múltiples ámbitos. Participación en los comités académicos de las publicaciones periódicas que se fueron creando en el área, evaluación de artículos, conformación de tribunales de tesis. Asimismo, integró tribunales de concurso o de carrera docente de los investigadores del CEA, siempre dispuesta a hacer un lugar a su apretada agenda para colaborar con nuestra institución. La profesora Busso ha sido directora de tesinas, de tesis de maestría y de doctorado en diferentes universidades nacionales y extranjeras, como así también directora de becarios y de investigadores del CONICET, integrante de la Comisión de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CONICET. Anabela es docente titular plenaria de la Universidad Nacional de Rosario, egresó como licenciada en Ciencia Política en 1984. Obtuvo un diploma de posgrado en Ciencias Sociales con orientación en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 1992 y un máster en Ciencias Sociales también por la misma Facultad Latinoamericana. Es investigadora independiente del CONICET y profesora de asignatura Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana y del tercer de tesis de doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También se desempeñó como docente del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Argentina. Entre sus trabajos de investigación, tanto individuales como colectivos, podemos mencionar los siguientes. Las relaciones Argentina-Estados Unidos en los 90, el caso Condor II. Relaciones internacionales en tiempos de pandemia. Modelos de desarrollo e inserción internacional. Aportes para el análisis de la política exterior argentina de la red de democratización. 1983-2011, actores y temas de agenda. Las fuerzas profundas e identidad. Reflexiones sobre su impacto en la política exterior. Un recorrido de casos. Obama, Trump y Biden frente a los avatares del declive estadounidense, entre las fracturas domésticas y el ascenso de China. Las relaciones internacionales latinoamericanas en la segunda década del siglo XXI. Cambios, incertidumbre y desafíos. Panoramas de las relaciones internacionales en el Paraguay actual, entre otras muchas investigaciones. Hoy, su tema de disertación es el orden internacional en la tercera década del siglo XXI y política exterior argentina, reflexiones iniciales. Esta muy breve mención de sus antecedentes académicos en investigación y profesionales nos está dando una visión de la formación y de la colaboración de la profesora Busso. Su línea de trabajo e investigación han girado en torno a la relación entre Argentina y los Estados Unidos, en forma particular a través de sus políticas exteriores, el instrumento por medio del cual los Estados se relacionan en la política internacional, también llamada la alta política. Un tema de particular e importante actualidad, dada la situación que se está dando hoy en el escenario internacional, donde la realidad está superando con creces la ficción. Esta nueva coyuntura global nos asombra a todos. Vemos que los principales actores, escenarios, instituciones creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial se ven cuestionados y vaciados. Cambios fundamentales marcados por los inusitados avances tecnológicos, articulados con la industria de la guerra, tal como podemos observar en los conflictos de Ucrania y Gaza. Los principios internacionales que cimentaron la paz y la cooperación
desde mediados del siglo anterior, incluso en el marco de la Guerra Fría, carecen hoy de cualquier reconocimiento y relevancia. La anexión de territorios, las operaciones militares sin ningún aval de la comunidad internacional, la injerencia externa en asuntos soberanos, el desconocimiento de tratados, son hoy la muestra cotidiana del comportamiento de las mismas potencias que cimentaron el orden internacional contemporáneo. La desarticulación actual de la globalización por el mismo actor que le dio comienzo en los 90 y el intento de volver a un esquema proteccionista son también síntomas de una crisis que no podemos explicar con las herramientas habituales de nuestra disciplina. Nuevos actores y poderes asoman en la escena internacional, mientras que las viejas potencias desarrollan estrategias de supervivencia que nos muestran su total patente debilidad. Las aspiraciones de los Estados Unidos en Groenlandia y en el Canal de Panamá, y el desconcierto europeo en múltiples planos son algunos de los ejemplos más patentes. Incluso los desarrollos ambientales y el cambio climático están incidiendo en las profundas alteraciones geopolíticas. Antiguas rutas comerciales como el Canal de Suez o el Estrecho de Hormuz intentan ser reemplazadas por vías rápidas que se abrirán en el Ártico a partir del deshielo y la navegabilidad de sus aguas. La terrible embestida a las funciones esenciales del Estado como garante de la paz y del desarrollo de la sociedad, destruyendo las bases de la educación y la salud y desarticulando lo que quedaba del llamado estado de bienestar. Estas son solo algunas de las sorprendentes realidades actuales que nos perturban con su complejidad y sin razón. Gramsci apuntaba que la crisis de sus días consistía precisamente en que lo viejo se estaba muriendo y lo nuevo no podía nacer, y que ese interregno aparecía en gran variedad de síntomas mórbidos. Las preocupaciones de Hannah Arendt hace unas décadas y las actuales de Traverso, entre otros pensadores, sobre las derechizaciones de los sectores progresistas y cómo esta realidad está afectando profundamente las relaciones entre los estados, tanto interna como externamente. Hay además un profundo olvido de los hechos terribles y aberrantes del siglo XX, olvido que, motivado por los aparatos y sectores del poder mundial, se intensifica por medio del abandono de los saberes alejandrinos. La tecnología ya no aparece como una herramienta de liberación, sino como una amenaza que favorece la concentración del poder de unos pocos. 1984, George Orwell, vive entre nosotros. Se han olvidado dos principios fundamentales de la humanidad. El primero, formulado hace tiempo por Descartes, donde la verdadera libertad no consiste en ningún caso en hacer lo que queramos, sino en hacer lo que la razón nos muestra como eficaz y justo al mismo tiempo. El segundo, enunciado por los pensadores griegos, es que el bien verdadero nunca es individual, sino que debe tomar en cuenta la existencia de los demás. La semana pasada tuvimos también el placer de escuchar en este magnífico salón a la doctora Margarita Rosa Pagasa en su disertación sobre la cuestión social contemporánea en tiempo de refundar lo público, en su entrega de su doctorado honoris causa. La doctora Rosa Pagasa, en su análisis sobre la cuestión social, coincidió con la grave situación en la cual estamos viviendo, específica y particularmente América Latina, con las políticas de destrucción del Estado social y las consecuencias de desamparo que lleva a los más desprotegidos afuera del sistema. Una preocupación que no solo atañe a los estudios internacionales, sino también a todas las ciencias sociales, en especial a aquellas que trabajan en el territorio de lo social. Ante este panorama, debemos recordar que nuestra universidad y la Facultad de Ciencias Sociales tienen una deuda aún no saldada, que es la creación de la carrera de grado en Relaciones Internacionales, un requerimiento que vemos en los estudiantes de la carrera de Ciencia Política y de Sociología, donde hay cada vez más tesinas orientadas a las temáticas internacionalistas. Esperemos que en un futuro próximo nuestra comunidad se vea enriquecida con esta nueva oferta académica. Por todo lo dicho, el tema de la disertante de suma actualidad e importancia. Sus reflexiones nos pueden ayudar a comprender si en esta vorágine desaforada vienen cabalgando junto a la playa dionisíaca las fuerzas de Atenea o los jinetes del Apocalipsis. Antes de finalizar, queremos agradecer al personal de protocolo de la Universidad Nacional de Córdoba
por todas las atenciones que tuvieron en la preparación de este evento y de otros en el pasado. Muchas gracias. Agradecemos la presentación que nos hizo el doctor Show. Y seguidamente el rector John Moreto hace entrega del diploma que acredita como doctora honoris causa de esta universidad a la doctora Anabela Estela Busso. Y a continuación, la decana le entrega una medalla recordatoria de este momento. Bien, invitamos a continuación a las autoridades a descender del estrado para escuchar a la doctora Busso dictar su conferencia titulada Orden Internacional en la tercera década del siglo XXI y Política Exterior Argentina. Reflexiones iniciales. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero obviamente agradecer al rector John Moreto, a la vicerrectora que sé que está hoy ocupada fuera de la ciudad, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. También va mi agradecimiento muy especial. Les decía recién en el interview que practiqué para decir doctor Enrique. Yo, pero no me sale porque para mí es Henry. Así que gracias, Henry, por apadrinar este doctorado, a todo el personal del equipo del doctorado de estudios internacionales, a Juan Jovani, a Ariel. Un saludo muy especial también por mis adorados amigos y colegas de la maestría en Relaciones Internacionales. No llores porque me hace llorar y todavía no empecé. Yo lo que quería destacar en esta situación es que soy consciente de que no me atraviesa una inteligencia especial ni una fama extraordinaria. Lo que sí me atraviesa es un amor enorme por la universidad pública y por el trabajo cooperativo, el trabajo conjunto. Y lo hemos hecho con la UNR, como dijo Henry, y los hemos hecho con la Universidad Nacional de Córdoba. Ayer cuando venía en el auto, hacía memoria, ¿no? Bueno, la memoria está un poco desgastada a esta altura de la vida, pero hacía memoria y decía, bueno, con Marcela Aspel hicimos la primera comisión de becarios de CONICET. La doctora Aspel era la coordinadora y yo era la coordinadora adjunta. Compartí comisiones de CONICET con el doctor Alejandro Agüero, 3 años, casi 4, de trabajo conjunto con Henry en CONICET. Con Susana Boneto y con Carlos Juárez Centeno integramos la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Análisis Político en las etapas fundacionales. Todos trabajamos y colaboramos en nuestras evaluaciones de CONEAU. En esta universidad, de la mano de Carlos, de Bruno Bologna, del doctor Consani, nació el COFEI, el Consejo Federal de Estudios Internacionales. Bien señalaba Henry que evaluamos tesis, carrera docente, proyectos de investigación, concursos docentes, y aquí se dio una experiencia que para mí fue central. En el doctorado en Ciencia Política de esta universidad me habilitaron por primera vez para dirigir una tesis doctoral, así que mi primer trabajo como directora fue en esta universidad. Estas cosas que parecen como dadas, hubo que construirlas en 42 años de democracia. No fue fácil. Es una tarea que hacíamos todos ad honorem, con mucho esfuerzo, y yo tengo la alegría de que gente joven de Rosario
se tomó la tarea de levantarse a las 5 de la mañana para acompañarme en este lugar. Veo colegas, alumnos de otras universidades. Bueno, llegó el momento del cambio generacional. Tomen la posta porque es un momento difícil y todas esas instituciones tienen que sobrevivir. Fueron realmente labores muy importantes. Bueno, como de costumbre, los que me conocen saben que uno de mis defectos es que yo no sé resumir. Y el paso de los años acentúa los defectos, no es que los mejora. Preparé esta presentación que se llama Orden Internacional en la tercera década del siglo XXI y Política Exterior Argentina, Reflexiones Iniciales. El subtítulo de Reflexiones Iniciales tiene en realidad un valor importante en el sentido de que estamos en una etapa de muchas modificaciones, transiciones y demás, y es difícil tener certezas. El recorrido, perdón, a ver, me enseñaron y ya estoy fallando. El recorrido que les propongo es primero charlar un poquito sobre las conceptualizaciones de orden, caracterizar la etapa actual como una etapa de interregno, como ya lo hizo Henry, analizar también cuáles son los principales síntomas mórbidos y cómo se articula esa situación con nuestra actual política exterior. El debate sobre el orden internacional cruza el campo de las relaciones internacionales desde su nacimiento como disciplina científica, pero también desde antes que ésta existiera como tal. En ese transcurrir, las teorías de relaciones internacionales han explicado el orden privilegiando distintas variables para su análisis. Si partimos de la base que los órdenes internacionales conocidos desde 1648 hasta la actualidad, balance de poder, Guerra Fría, posguerra fría, así como los periodos de guerra y transición que existieron entre ellos, fueron pensados en términos políticos y culturales occidentales, a lo que se suma la afirmación de Stanley Hoffman sobre que las relaciones internacionales son una ciencia social estadounidense, podemos coincidir con Harrell cuando señala que los debates sobre el orden internacional a menudo parecen tomar la forma de una conversación transatlántica cerrada. Este lenguaje nunca es políticamente neutral. De hecho, la capacidad de producir y proyectar propuestas, concepciones y teorías de orden es una parte central de la práctica del poder. Así, la escuela realista se ha preocupado fundamentalmente sobre quién disciplina el orden internacional, poniendo el acento en el comportamiento y los atributos de poder de los estados. El liberalismo, en todas sus corrientes, continuó otorgándole un rol central a los estados, pero subraya la importancia de los acuerdos, reglas, roles, expectativas, prácticas y principios que esos estados acordaron entre sí, a la vez que destaca que la legitimidad del orden es decisiva y esta depende tanto del respeto de las reglas como de que las mismas sean consideradas deseables. Sin embargo, desde los años 70, debido a la aparición de los primeros síntomas de crisis relativa de la hegemonía estadounidense, junto a la llegada de la transnacionalización y posteriormente, en los 80, con la desregulación del sistema financiero y el consecuente traspaso de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero, otras escuelas teóricas comenzaron a señalar la necesidad de complejizar este análisis. Así, la escuela inglesa y la escuela de Ámsterdam recomendaron incluir otros actores internacionales en el análisis. Subrayaron que el orden internacional involucra diversas crisis que conviven simultáneamente de manera similar a lo que hoy denominamos policrisis. Y destacaron que dentro del orden internacional existen también la disparidad y la injusticia. En este marco, Bull incorporó dos elementos muy importantes a su estructura conceptual. Una de sus innovaciones fue la variable sociedad internacional, al definir el orden internacional
como un patrón de actividad que sostiene los objetivos elementales o primarios de la sociedad de estados. El segundo gran aporte de Bull fue su idea sobre la necesidad que la sociedad internacional logre articular orden y justicia. Para ello, o por ello, esta corriente entiende que la promesa de orden es tan relevante como la promesa de justicia, pues un orden sin justicia está destinado a degradarse. Desde nuestra perspectiva, esta relación entre orden y justicia ingresó en un proceso creciente de degradación que en la actualidad muestra facetas dramáticas. En este devenir, el orden de posguerra fría, iniciado en los 90, se desarticuló mientras se incrementaron las dificultades para la construcción de un orden alternativo y más aún la de un orden más justo. Ante este escenario, entendemos que entre los enfoques teóricos existentes, el que posee la mayor capacidad para comprender lo que nos pasa en el presente es aquel que articula el pensamiento gramsciano y su aplicación al campo de las relaciones internacionales a través de la obra de Robert Cox. Cox argumenta que ni la fuerza ni las reglas son fundamentales para generar orden. Para él, lo relevante son la ideología y la congruencia de fuerzas políticas y sociales que conforman un bloque histórico, el cual utiliza el poder hegemónico desde el aparato político del Estado y también desde la sociedad civil. Esto es así porque para Cox, a diferencia de las corrientes anteriores, el orden debe entenderse como una construcción histórica de fuerzas políticas y sociales que contribuyen a su mantenimiento y transformación, así como a las estructuras sociales, económicas y políticas asociadas al mismo. Por ello, sostiene que un orden es hegemónico cuando logra acoplar poder, ideas e instituciones que sean capaces de dar respuesta a las demandas y generar consensos internacionales. Cuando esa relación se interrumpe o se daña, el orden ya no será hegemónico. En tanto, el bloque histórico deberá recurrir a la coerción para imponer sus ideas e intereses y en numerosas ocasiones no lo logrará. Por eso entiendo, que la condición actual del orden internacional es la condición de interregno. En consonancia con el pensamiento de Cox, en la actualidad varios autores como Sanahuja, Pesini, Babic han recuperado la visión gramsciana para describir la situación actual del orden internacional argumentando que estamos en un interregno. Ese concepto fue utilizado por Antonio Gramsci para describir la crisis política interna e internacional del periodo entre guerras, especialmente después de la crisis de 1929. En aquel momento, Gramsci escribió que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados. Aquellos años mostraron la caída del orden anterior en función de múltiples crisis, como la bursátil del 29-30, la crisis social y política de las democracias liberales y también las dificultades del orden internacional que se intentó construir después de la Primera Guerra Mundial, basado en el capitalismo del laissez-faire, los conceptos del idealismo wilsoniano y a instituciones como la Sociedad de Naciones. Dicho de otra manera, el poder, las ideas y las instituciones del orden hegemónico estaban en crisis. No pudieron dar respuesta a las demandas políticas y sociales ni generar nuevos consensos. Estos recién llegarían después de la Segunda Guerra Mundial, con un nuevo orden hegemónico como fue el de Guerra Fría. La etapa entre guerras fue efectivamente un interregno, donde surgieron múltiples fenómenos mórbidos, entre los que se destacan el nazismo, el fascismo y el militarismo japonés. Este concepto es útil para comprender el presente tanto por sus características como por los datos empíricos que así lo avalan.
En cuanto a sus características, la literatura especializada subraya que el interregno no es una mera etapa de transición de un orden a otro, sino un periodo prolongado en el tiempo con sus propias particularidades. Este dato es central para cualquier país que desee planificar su política exterior. En tanto debe pensar cómo actuar durante el interregno y simultáneamente comprometerse en la construcción de un orden futuro. Dicha tarea implica comprender lo que acontece desde una mirada profesional y a la vez alejarse de los fanatismos ideológicos que impiden entender el proceso de cambio estructural que involucra el tránsito entre un orden hegemónico que pierde esa condición y otro que aún no la ha adquirido. Si pensamos en términos de poder, ideas e instituciones, el orden de posguerra fría de los 90 se basó en el poder de los Estados Unidos como ganador de la Guerra Fría, las ideas liberales como democracia, globalización neoliberal y financiera, mientras que buscó refugio en distintas instituciones multilaterales heredadas del orden internacional liberal para atender cuestiones de paz y seguridad internacionales. A inicios del siglo XXI, el orden de posguerra fría comenzó a deteriorarse. Pero sin duda, este proceso es mucho más claro a partir de la crisis financiera de 2008. Como sostiene Babic, esta crisis demostró la ruptura de las bases económicas, sociales, institucionales y normativas de la globalización neoliberal en los ámbitos internos y globales, así como el surgimiento de nuevos actores que se alimentan del descontento social y cuestionan los discursos, normas e instituciones existentes. Consecuentemente, para la mayoría de quienes adhieren a esta lectura, a partir de 2008 ingresamos en un periodo de interregno cargado de fenómenos mórbidos. Estos se manifiestan a nivel nacional e internacional e incluyen, entre otros, el deterioro de la globalización neoliberal, el incremento del proteccionismo y el nacionalismo, los nuevos escenarios de guerra tanto entre estados como intraestatales, las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China para hegemonizar el orden futuro, la precariedad del multilateralismo occidental, la aceleración del cambio climático, la aparición de fenómenos como el tecnoutopismo y el tecnofeudalismo, el impacto de la revolución industrial 4.0 sobre las modalidades laborales, las pandemias, la crisis de representatividad de las democracias liberales, el crecimiento de las derechas extremas, entre otros. Un recorrido por cada uno de estos síntomas no es posible en una sola exposición. Por ello elegimos 5, sin que esto signifique una jerarquía indiscutida, ya que, como lo adelantamos, todas estas crisis suceden simultáneamente e interactúan entre ellas. Nuestro recorrido incluye el análisis de las nuevas polaridades y otros actores estatales, la aparición de fenómenos como el tecnoutopismo y el tecnofeudalismo, el aumento de las expresiones políticas enmarcadas en las derechas extremas, el incremento de la desigualdad y la inminente aceleración de las amenazas que conlleva el cambio climático. Vamos entonces al problema de las polaridades y los nuevos actores. Si bien uno de los casos más debatidos entre los fenómenos mórbidos es la disputa entre Estados Unidos y China por el liderazgo global, resulta conveniente hacer algunas aclaraciones. La misma es un dato necesario porque tendrá un fuerte impacto sobre la dinámica del orden, pero no suficiente para caracterizar la forma que éste tomará, mientras que tampoco puede considerarse una nueva Guerra Fría. Con referencia a este último punto, debemos tener en cuenta que los vínculos entre Washington y Moscú se basaron especialmente en la rivalidad estratégico-militar, la disputa ideológica y el ejercicio del poder en esferas de influencias rígidas, sin ningún tipo de acoplamiento económico. Ese no es el caso de las relaciones entre Washington y Beijing.
Aquí las economías de ambos países se fueron integrando desde los 90 en adelante y si bien desde 2018, durante la primera administración Trump, se inició un proceso de desacople que para 2024 mostró una disminución del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras directas, de las inversiones de riesgo y de las posesiones de bono de deuda estadounidense por parte del gobierno chino, también es verdad que China conserva la condición de segundo socio comercial de Estados Unidos después de México y mantuvo un superávit comercial de 270.000 millones de dólares durante los primeros 11 meses de 2024, siendo aún la principal causa del déficit comercial de Washington. En este sentido, la disputa vía aranceles se mantendrá y tensará las relaciones, pero también se verá enmarcada por las demandas de algunos actores económicos estadounidenses que no coinciden con el incremento de los mismos y por las consecuencias en la economía internacional. Tengo aquí algunos gráficos que muestran estos datos que les decía sobre la disminución de las inversiones, la ubicación de China como segundo socio comercial y la disminución de la toma de bonos. Por otra parte, si bien la identificación de China como el principal enemigo externo de Estados Unidos cuenta con el consenso de demócratas y republicanos, lo que podría avalar una política exterior muy dura hacia Beijing, las zonas de influencias rígidas que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial ya no existen. Los intereses de ambos países se superponen en diversas regiones como el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, Europa y América Latina, pero en un momento donde China y la región del Asia-Pacífico transitan una etapa de crecimiento económico e innovación tecnológica, como lo demostró el lanzamiento de DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial chino, que los posiciona como competidores difíciles de desconocer, mientras que Estados Unidos lleva adelante esta disputa desde una condición de declive hegemónico. En este marco es importante reflexionar sobre las condiciones domésticas de las dos grandes potencias. China, con su sistema de partido único y su capacidad de control estatal sobre la economía, enfrenta menores dificultades que la democracia estadounidense, la cual, como veremos más adelante, también se acerca en términos de Levitsky y Wei a rasgos de autoritarismo competitivo. Actualmente, la segunda administración Trump se muestra al mundo decidida a llevárselo por delante. Sin embargo, su condición doméstica puede enfrentar disputas internas, tanto en torno a los intereses que posee cada sector sobre el orden global, como en referencia a los instrumentos seleccionados para mantener el poder estadounidense. Como señala Dani Rodrik, las líneas de conflicto más agudas se dan entre nacionalistas económicos y tecnoderecha. Ambos bandos se consideran antisistema y ambos quieren desestabilizar un régimen que, según ellos, les ha sido impuesto por la élite del Partido Demócrata. Sin embargo, encarnan visiones muy diferentes de Estados Unidos y de su futuro. Los nacionalistas económicos quieren regresar a un pasado mítico marcado por la gloria industrial estadounidense, mientras que el bando tecnológico imagina un futuro utópico controlado por la inteligencia artificial. Uno es populista, el otro elitista. Uno cree en la sabiduría y el sentido común de la gente normal, el otro solo en la tecnología. Uno quiere frenar la inmigración de forma generalizada, el otro da la bienvenida a los recién llegados cualificados. Uno es provinciano, el otro esencialmente globalista. Uno quiere desmantelar Silicon Valley, el otro quiere emparedarlo. Uno cree en exprimir a los ricos y el otro en alimentarlos con cuchara. Por el momento, Trump divide para reinar.
Mientras le ha dado poder a Elon Musk como gran representante de los tecnotópicos, se refugia en los aranceles como instrumento para satisfacer a los nacionalistas. Sin embargo, mucha agua pasará bajo el puente antes de ver a los ganadores definitivos. Las primeras disputas quedaron a la luz a partir del anuncio de los aranceles recíprocos. Por otra parte, esta estructura polar, distinta a la de la Guerra Fría, se ve afectada por la presencia de otros actores que, aunque menos poderosos, influyen sobre la forma que tomará el orden internacional y limitarán la condición de bipolaridad. En este marco, la Federación Rusa aún es un actor regional con capacidades nucleares y proyectos geopolíticos claros. Sus negociaciones con Trump para establecer la paz en Ucrania deberán incluir la garantía de que no habrá más avances de la OTAN ni nuevas estrategias sobre territorios que afectan sus intereses nacionales. Además, la expectativa trumpista de que la alianza con Putin implique un deterioro de los vínculos de Rusia con China no parece ser un objetivo viable. Otro dato ineludible para el análisis de los actores estatales del orden en ciernes es la presencia de los BRICS y BRIC+. Si bien en su composición originaria desde 2009 los BRICS siempre reclamaron por la construcción de un orden internacional no hegemónico, también es verdad que China y Rusia han sido en algunos momentos más desafiantes ante Occidente que Brasil e India, que se presentan como una democracia occidental o como la mayor democracia del mundo respectivamente. Sin embargo, la política agresiva de Trump 2.0 contribuye a la consolidación del grupo frente a las amenazas y especialmente frente a la política arancelaria. Adicionalmente, el proceso de ampliación de los BRIC, compuesto primero con 5 miembros plenos y ahora con los miembros asociados del Sur Global, muestran que BRIC Plus es un foro con creciente influencia política, económica y geopolítica. El ascenso de los BRIC no escapa a los desafíos del mundo actual y tampoco a las disparidades dentro del grupo, pero desde una perspectiva general ha fomentado una gobernanza global más inclusiva y representativa, agregando más peso a las voces que se desvían de las políticas formuladas por Occidente vía el G7. La ampliación de 2024 mostró que representaban el 37% del PIB global y el 46% de la población mundial, mientras que la de 2025, vía la categoría de Estados socios, llevó esos números al 40% del PIB global y al 51% de la población mundial. Además, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC se constituyó en una alternativa financiera para el sur global. Ante este escenario mundial corresponde que hagamos una referencia particular sobre nuestra región. Latinoamérica es una de las zonas más afectadas por las disputas entre China y Estados Unidos y también por los planteos del segundo gobierno de Trump. Esta afectación se relaciona con los recursos naturales que posee Latinoamérica, los que son demandados por ambas potencias y por algunos proyectos de los tecnotópicos dispuestos a generar presiones políticas sobre los gobiernos que, además, sufren los aranceles de Trump. Sin embargo, lo más relevante es la visión del mundo que tiene Trump. Él invoca una nueva era dorada para Estados Unidos, pero sabe que existen signos de multipolaridad o al menos de menor poder estadounidense. En ese contexto plantea la posibilidad de un doble juego que, en términos de Merino, involucraría cierto repliegue estratégico global conjuntamente con la búsqueda de la expansión de su Estado continental o Estado-continente, como lo llaman. Esto es, reconstruir su poder nacional y replegarse a su patio trasero. Los anuncios sobre el nuevo perfil de las relaciones con Canadá y México en términos económicos y de seguridad, las propuestas de anexar Canadá y Groenlandia o recuperar el Canal de Panamá van en esta dirección. En conclusión, la disputa entre polaridades es un dato necesario pero no suficiente para explicar el orden que vendrá. No tendremos una nueva bipolaridad rígida, sino una multipolaridad donde los actores estatales relevantes mostrarán cuotas de poder diferentes, pero ninguno será imperceptible.
Las tendencias económicas y tecnológicas ubican a China, pero también al Asia-Pacífico y al Indo-Pacífico como las regiones con mayor crecimiento poblacional y buenos avances tecnológicos hacia donde se desplaza la hegemonía global. Estados Unidos no vivirá una situación de implosión, pero sí de deterioro de su sistema político, y Latinoamérica sufrirá las consecuencias de la debilidad de su regionalismo y de la idea trampista de ampliación del Estado continental. Dos conceptos aparecen frecuentemente en los análisis de la etapa de interregno: tecnutopismo y tecnofeudalismo. Ian Bremmer, en 2021, publicó el artículo El momento tecnopolar, cómo las potencias digitales reconfigurarán el orden internacional. El autor aporta un análisis interesante sobre los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando se produjo el intento de toma del Capitolio en Washington. En esa ocasión, destacó el rol cumplido por las grandes corporaciones tecnológicas, Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, defendiendo la democracia, ya que fueron ellas, y no el Estado, quienes aportaron imágenes sobre los violentos, mientras que las primeras aplicaciones de servicios financieros como PayPal y Stripe dejaron de procesar pagos para las cuentas que habían financiado gastos de viajes a Washington de los partidarios de Trump. Esto evitó lo que muchos consideraron un intento de golpe de Estado y simultáneamente mostró el nacimiento de un momento tecnopolar. Para el autor, las Big Tech estaban inaugurando una etapa donde cumplirían muchas de las funciones que en los últimos 400 años habían desempeñado los estados y además rivalizarían con ellos por su influencia geopolítica en el marco de un orden internacional digital. En este mundo, las corporaciones también pueden clasificarse. Encontramos a los campeones nacionales, representados por aquellas compañías que adhieren a las ideas de su nuevo rol en el orden internacional, pero estaban dispuestas a poner sus proyectos y servicios en un plano de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, donde se encuentran sus casas matrices. Este modelo de campeones nacionales también se consolidó en las grandes corporaciones tecnológicas chinas, como Alibaba, ByteDance, Tencent, Huawei, especialmente por la capacidad de control que ejerce el gobierno chino. Un segundo grupo estaba integrado por las corporaciones globalistas, cuya aspiración era mantener los mismos niveles de regulación de los 90, invocando que estos les permitiría mantener un mayor nivel de innovación. El tercer grupo lo integraban los tecnutópicos, cuyo representante más destacado es Elon Musk. Su visión destaca que la tecnología no es solo una oportunidad de negocios globales, sino también una fuerza con potencial revolucionario en asuntos humanos. Pero lo más importante para el tema que estamos analizando es su mirada sobre el futuro, donde el paradigma de Estado-Nación, que ha dominado la geopolítica desde el siglo XVII, está siendo reemplazado por algo diferente que, a nuestro entender, no es otra cosa que la búsqueda de un orden internacional post-estatal. Para consolidar este debilitamiento del Estado, los tecnutópicos fomentan el uso de monedas digitales y se aprovechan del descontento social con los gobiernos para apoyar fuerzas políticas, en general de ultraderecha, que desconocen la institucionalidad anteriormente existente y tienen afinidad con la mirada de los tecnutópicos. Hace 4 años atrás, cuando leíamos este artículo, creíamos que más allá de sus posturas, las corporaciones de Silicon Valley habían operado a favor de la democracia el 6 de enero de 2021. Además, suponíamos que los campeones nacionales y los globalistas tendrían más influencia en el orden internacional que los tecnutópicos. Y tomábamos el artículo de Stephen Wall, que contrarrestaba la opinión de Bremmer, como un análisis más creíble y con posibilidades de acontecer. Para Wall, las Big Tech no serán tan poderosas y autónomas, el espacio físico es esencial a la vida humana, como lo demuestra la preocupación por la crisis climática, mientras que el espacio digital es opcional, y los estados tienen aún capacidad para regular a esas corporaciones. Sin embargo,
Lo llamativo es el proceso de aceleración hacia un momento tecnopolar, como lo muestran los cambios acontecidos en solo 4 años. A saber, en 2024, Silicon Valley optó por apoyar a Trump en el proceso electoral y abandonó cualquier práctica democrática, como lo demuestran las posturas políticas de Musk apoyando a Alternativa para Alemania, un partido neonazi, o Jeff Bezos, limitando toda libertad de expresión en los artículos de opinión del Washington Post. Por otra parte, los tecnutópicos no resultaron ser los más débiles, sino los más fuertes. Hoy, Elon Musk cumple la función de director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que si bien no es un departamento, como su nombre lo indica, sino una comisión asesora, está despidiendo personal de múltiples dependencias del Estado, suspendiendo programas como los de USAID, además de otros planes educativos y sociales, y conjuntamente está llevándose para sus empresas un cúmulo de datos personales y económicos, como los que tomó del Departamento del Tesoro, para consolidar la base de su proyecto de dominio tecnológico sobre nuestras preferencias políticas y de consumo. Esto lo hace sin realizar inversiones económicas, sino tomando la inversión desde la gestión del Estado que intenta desarmar. Otro análisis que ha calado hondo sobre esta cuestión es la obra Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo, de Yanis Varoufakis. Si bien el autor reconoce que el capitalismo sigue existiendo y está presente en los parlamentos, órganos de gobierno, medios de comunicación, bancos centrales y todas las organizaciones mundiales poderosas, destaca que estamos ante una gran transformación donde la expresión tecnofeudalismo representa conceptualmente una etapa posterior al capitalismo y por ello rechaza conceptos como hipercapitalismo o capitalismos de plataformas. Las razones por las que esto ocurre se vinculan al desvanecimiento de 2 conceptos básicos del capitalismo, como son el beneficio y el mercado. Existe ahora un mundo liderado por los nubelistas, que constituyen una nueva élite dominante de ultrarricos que son los dueños del capital en la nube y desplazaron a los capitalistas tradicionales. El dato central es que esa riqueza proviene de la renta, como en la época del feudalismo, y no del beneficio que es vulnerable a la competencia como ocurre en el capitalismo. Es oportuno recordar que el beneficio surge después que los capitalistas invierten, ganan espacio en un mercado real, en un contexto de competencia, mientras que la renta se obtiene de manera indirecta. Si bien la renta no desapareció durante la plenitud del capitalismo, tuvimos rentas financieras, rentas por el suelo, rentas monopólicas, rentas por la marca, lo cierto es que en el siglo XXI esta pasó a ocupar un lugar predominante. Dentro de la nube conviven distintos feudos, Apple, Google, Amazon y otros, que les permiten a los capitalistas productivos vender sus bienes pagando una renta por el alquiler de la nube. A modo de referencia, quien produce un bien dependerá de Amazon o de un equivalente para poder venderlo y pagará un porcentaje de renta por el uso de la nube. A estos capitalistas tradicionales Varoufakis los llama capitalistas vasallos. Poco después, aparecieron otros nubelistas que centraron su atención en el precariado, o sea, en los trabajadores informales. Así, Uber, Rappi y otros son feudos de mano de obra creados por los nubelistas que incluyen a trabajadores sin salario a los que se les cobra una renta por usar la nube. Surge así otra categoría, los proletarios de la nube. Temporalmente, este proceso coincidió con el inicio del interregno durante la crisis de 2008. Como señala el autor, en este momento los bancos centrales del G7 decidieron salvar a los bancos y a los banqueros a través de una gran emisión de dinero. Los bancos centrales le prestaron a los bancos a los capitalistas, pero estos empresarios no invirtieron en más producción, sino que recompraron acciones de sus empresas para que éstas recuperasen su valor, entre las que estaban también las grandes tecnológicas.
Hubo estancamiento y crecimiento de la pobreza en simultáneo a la consolidación de los súper ricos. Los nubelistas acumularon en 10 años un capital que pasó de 10.000 a 200.000 millones de dólares. Ante este escenario de ricos cada vez más ricos, se sumó la pandemia que favoreció todos los negocios digitales y con ello a los nubelistas. Mientras en 2020 comenzó un proceso donde las empresas tradicionales despedían personal, simultáneamente Amazon contrataba de asientos para entregar paquetes a ciudadanos confinados. Los proletarios de la nube se incrementaron significativamente. Este círculo se alimenta y se alimentará porque gran parte de nosotros, que no somos proletarios de la nube, nos hemos convertido en términos de Varoufakis en siervos de la nube, trabajando gratis para ello a través de publicaciones, videos, fotos, mensajes. No olvidemos que aplicaciones como Alexa, TikTok o Instagram no nos venden un bien, sino que su objetivo es captar nuestra atención que posteriormente es ofrecida vía un servicio de algoritmo para que los capitalistas tradicionales vendan en la nube mientras pagan su renta a los nubelistas. Para Varoufakis, política y económicamente, el tecnofeudalismo como fenómeno posterior al capitalismo es aún peor que este, en tanto es un sistema que continúa y acentúa la explotación a niveles inimaginables. Uno de los aspectos más destacados por el autor, y yo diría uno de los más preocupantes, es que ya no somos dueños de nuestras mentes. Hemos perdido nuestra capacidad de concentración mientras estos proyectos buscan ocupar nuestros cerebros. Consecuentemente, enfrentar a los nubelistas es muy complejo porque ellos lograron el aislamiento físico de los siervos de la nube y con esto la anulación de la acción colectiva. Por ello, el autor insiste en que las ideas, por ello el autor insiste en la idea de que frente al tecnofeudalismo, actuar solos no nos llevará a nada y las formas tradicionales de asociación sindical ya no logran los efectos que cumplían durante el capitalismo. Habrá que intentar la construcción de una gran coalición entre siervos de la nube, proletarios de la nube, capitalistas, vasallos de la nube para enfrentar a los nubelistas. La afirmación de Varoufakis sobre que el tecnofeudalismo es una etapa posterior y distinta al capitalismo ha sido efectivamente muy discutida en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, su descripción sobre la formación de la nueva élite de superricos nubelistas y sus acciones para deteriorar la autonomía de los estados y de la humanidad en su conjunto son muy valiosas y esclarecedoras sobre uno de los fenómenos mórbidos más relevantes. La decepción de las sociedades nacionales occidentales por los efectos negativos de la globalización neoliberal es una de las principales causas del surgimiento de las derechas extremas y el descontento con los gobiernos socialdemócratas y progresistas. Si bien los antecedentes que condujeron a la plenitud de la hegemonía neoliberal pueden rastrearse en la década de los 80, cuando los gobiernos de Reagan y Thatcher propusieron como ejes articuladores del orden internacional la conjugación de neoconservadurismo con neoliberalismo, lo cierto es que en los 90, desde el progresismo, Bill Clinton y Tony Blair consolidaron el modelo de capitalismo financiero y acrecentaron la globalización en su versión neoliberal. Así nació lo que Nancy Fraser denomina neoliberalismo progresista. Para ella, Bill Clinton y Tony Blair reemplazaron la coalición organizada durante el New Deal entre obreros e industriales sindicalizados, afroamericanos y clase media urbana por una nueva alianza entre empresarios, suburbanistas y nuevos movimientos sociales y juventudes progresistas defensores del multiculturalismo y los derechos de las mujeres. Si bien esta coalición le dio legitimidad a las minorías en el orden internacional, fue contrapesada con la decisión de Clinton de desregular el sistema bancario, negociar tratados de libre comercio que aceleraron la desindustrialización, aliarse con Silicon Valley y pasarle el mando de la economía a Wall Street,
quien efectivamente terminó dándole forma al orden internacional. Por ello, para Fraser, la elección de Trump de finales de 2016 fue una más de una serie de insubordinaciones políticas espectaculares que, en su conjunto, apuntaban a un colapso de la hegemonía neoliberal. Estas reacciones han persistido en el tiempo y en el presente podemos observar no solo la reelección de Trump, sino un crecimiento de las derechas extremas en Europa y América Latina, ya sea porque ganan elecciones y llegan al poder o porque en muchos casos son la principal oposición política con posibilidades de constituirse en gobiernos en próximos procesos electorales. No obstante, el conjunto de estas expresiones políticas no es homogéneo. Por ello, la ciencia política recurre a múltiples conceptos para caracterizarlas, como nacionalpopulismo, nueva extrema derecha, derecha 2.0, posfascismo, derechas neopatrióticas, derecha alternativa. Para el análisis del impacto de estos grupos sobre América en general y Argentina en particular, nos interesa subrayar que algunas expresiones de derecha son más nacionalistas y proteccionistas, como es el caso de Trump, mientras que en otras persisten ideas económicas neoliberales y globalistas, como se observa en varios casos latinoamericanos y especialmente en el argentino. Además, se destaca la influencia de dos ideas provenientes de la derecha alternativa. Por una parte, el uso de redes sociales y de un lenguaje políticamente incorrecto y agresivo contra el establishment y el denominado Estado profundo. Y por otra, el planteo de una batalla cultural contra la herencia cultural marxista en defensa de la civilización occidental. Esta batalla cultural, planteada contra la llamada Agenda Woke, identifica como principal enemigo a las cuestiones de género presentadas como una ideología de género. Pero la lista de temas a combatir es más amplia e incluye cuestiones como el cambio climático, las políticas públicas ligadas a la justicia social, los organismos multilaterales como la ONU, mientras que simultáneamente defiende el uso de armas y las posturas xenófobas, identifican al oponente político como algo que hay que destruir y aceptan prácticas autoritarias que perturban la división de poderes y la institucionalidad democrática. En el occidente de nuestros días, la autocracia y la plutocracia asoman la cabeza como amenazas a la democracia, tanto en países con democracias consolidadas como en los casos donde éstas eran más débiles. Uno de los síntomas mórbidos más significativos en este periodo de interregno es el incremento de la desigualdad a nivel global. Tal como lo indican organismos internacionales y organizaciones como Oxfam, las tasas de crecimiento de la desigualdad se han incrementado. El número de personas que viven debajo del umbral de pobreza establecido por el Banco Mundial en $6,85 estadounidenses abarca hoy a 3.600 millones de personas, un número casi idéntico desde 1990. Esto significa que el 44% de la humanidad está en esas condiciones. Mientras tanto, en una simetría perversa, el 1% más rico posee casi una porción idéntica, el 45% de toda la riqueza. En 2023, el 1% más rico del norte global recibió 263.000 millones de dólares del sur a través del sistema financiero, a razón de más de 30 millones de dólares por hora. Además, la riqueza total de los multimillonarios creció más rápido en 2024 que en 2023. En este marco, cada multimillonario vio crecer su fortuna en una media de 2 millones de dólares al día y para los 10 multimillonarios más ricos, su fortuna creció una media de 100 millones de dólares al día. Por todo ello, el Banco Mundial calcula que si se mantienen las tasas de crecimiento actual y no disminuye la desigualdad, se tardará más de 100 años antes de poder acabar con la pobreza. Esta desigualdad nos acerca cada vez más de la necesaria relación entre orden y justicia de la que nos habla Bull y nos acerca a la acumulación de riqueza de los nubelistas de la que nos habla Varoufakis.
El cambio climático. La literatura dedicada al estudio del cambio climático plantea el calentamiento global como la mayor amenaza para la humanidad toda. Según Naciones Unidas, el planeta siempre ha sido o ha asistido a desastres relacionados con el clima y fenómenos meteorológicos extremos, pero se están volviendo más frecuentes e intensos a medida que aumenta la temperatura global. Ningún continente está a salvo. Hay olas de calor, sequía, tifones y huracanes que causan destrucción masiva en todo el mundo. El 90% de los desastres se califican como relacionados con el clima. Cuestan a la economía mundial 520.000 millones de dólares al año y 26 millones de personas se ven empujadas a la pobreza como resultado de ello. De acuerdo a la NASA, la tendencia del calentamiento actual es diferente porque es claramente el resultado de la actividad humana desde mediados del siglo XIX y avanza a un ritmo que no se ha visto en muchos milenios recientes. Además, la evidencia del proceso de aceleración del cambio climático es convincente. Por una parte, aumenta la temperatura global, la de los océanos y simultáneamente su nivel de acidificación, crece el nivel del mar, se reducen las capas de nieve, de hielo marino ártico y también la biodiversidad, un elemento esencial para el equilibrio del planeta, mientras que los glaciares están desapareciendo. Además, el cambio climático supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los efectos del cambio climático intensifican la competencia por recursos como la tierra, los alimentos y el agua, exacerbando las tensiones socioeconómicas y cada vez con mayor frecuencia provocando desplazamientos masivos. El planeta es la casa común. La falla en el cumplimiento de las metas de emisión de gases de efecto invernadero por parte de los gobiernos que reconocen esta amenaza, así como la falta de políticas paliativas, es muy preocupante. También son injustas las exigencias de adaptación y transición energética dirigidas a los países menos desarrollados sin políticas de financiamiento externo. Sin embargo, la negación del cambio climático, enarbolada por las derechas extremas, es una amenaza directa a la humanidad. La política exterior argentina en este escenario. Podemos plantear diferencias ideológicas profundas con la política exterior libertaria del presidente Javier Milei. Sin embargo, lo que nos interesa mencionar en esta presentación es el entrelazamiento entre las ideas que él propone y los síntomas mórbidos, tomando como punto de partida la estrecha relación existente entre la política doméstica y la política exterior. La idea de síntomas mórbidos utilizada en esta presentación le otorga al adjetivo mórbido, tal cual lo hace la Real Academia Española, el significado de algo o alguien que padece una enfermedad o la ocasiona. Otros adjetivos similares son patológico, enfermizo, malsano, insano, nocivo. Trasladado al análisis del orden internacional, los síntomas mórbidos vigentes en el interregno muestran un orden internacional que padece varias patologías peligrosas que deberían tratar de sanarse a través de un conjunto de políticas, incluida la política exterior, para el bien de la humanidad y de los estados, incluida la República Argentina. En contraposición, la política exterior de Javier Milei se identifica con los síntomas mórbidos y a varios de ellos trata de fortalecerlos. Si pensamos en el debate sobre las polaridades y los nuevos actores, el gobierno argentino directamente no lo reconoce. Plantea un alineamiento con características extremas que en términos de Tocatlián se define como un hiperoccidentalismo. Esto implica una política exterior basada en una superideologización que propone una postura 100% pro-occidental y en la cual se articulan de manera simultánea y combinada acoplamiento, acomodamiento e engagement para potenciar una política de aquiescencia con Washington de manera radicalizada, activa y asertiva, sin que aparezca en el debate cuáles son y cómo deberían defenderse los intereses nacionales del país. En referencia a los nuevos actores, Argentina rechazó el ingreso a los BRIC Plus, mantiene una relación ambivalente con China
y practica una política de indiferencia con las instituciones regionales y los vínculos bilaterales con sus vecinos. Finalmente, la noción de sur global está ausente en la agenda externa. En términos del profesionalismo necesario para poder interpretar la dinámica del interregno, trabajar para la sobrevivencia de Argentina en este contexto y participar en la creación de un orden internacional más justo, el Gobierno responde con la suspensión del concurso de ingreso al Servicio Exterior de la Nación, nombra embajadores comerciales provenientes del sector privado, aplica un control ideológico sobre el cuerpo diplomático, recorta el presupuesto de la Cancillería y permite la circulación en la prensa del llamado Plan Nimo, que propone cerrar embajadas y consulados, anular el ISEN y organizar una política exterior fundamentalmente digital desde Buenos Aires, siguiendo los criterios libertarios de desaparición del Estado. En cuanto al rol desempeñado por el tecnoutopismo y el tecnofeudalismo, el presidente no solo no toma en cuenta los riesgos de este modelo, sino que lo fomenta. La mayoría de sus viajes a Estados Unidos fueron para encontrarse con Elon Musk. Le obsequió una motosierra para que profundice el desguace del Estado estadounidense y ansía la conformación de un orden internacional postestatal, en tanto éste complacería sus ideas anarcocapitalistas. Además, como buena parte de los tecnoutópicos, fomenta el uso de monedas digitales. En este marco, el ajuste más grande de la historia se convierte en un hecho a mostrar ante el mundo y especialmente ante el empresariado internacional y el gobierno de los Estados Unidos. Si pasamos al plano político, el gobierno es parte de la Confederación de Acción Conservadora y se identifica con las derechas extremas. En este marco, los instrumentos de la alt-right, como el uso excesivo de redes sociales, la recurrencia a un discurso agresivo que el querido colega cordobés Mario Riorda caracterizó como brutalismo comunicativo, el planteo de la batalla cultural contra la agenda woke, la identificación del opositor político como alguien al que hay que destruir, el desconocimiento de la división de poderes a través del uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia, la recurrencia en mecanismos de represión frente a las manifestaciones sociales y finalmente una muy baja valoración de la democracia son ejemplos claros de su identificación con este sector de la política occidental. La desigualdad a nivel global y a nivel nacional aparece en la agenda gubernamental como una no preocupación. De hecho, la insensibilidad ante los que más sufren no solo se canaliza en las políticas públicas, sino que es palpable en el discurso presidencial. Los datos del INDEC muestran que la desigualdad en Argentina es significativa. Durante el primer semestre de 2024, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza llegó al 42,5%. Dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia. Esto implica que más de 4.300.000 hogares se encuentran bajo la línea de pobreza, más o menos unos 15 millones de personas, y dentro de este conjunto 1.300.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, esto es más de 5 millones de personas. El gobierno destaca que el segundo semestre de 2024 la pobreza afectó al 38,1% de la población y la indigencia al 8,2%. Sin embargo, estos números volvieron a abrir el debate sobre los mecanismos de medición existentes en Argentina y la relación entre este dato con una canasta de consumo usada para medir inflación que fue elaborada en el año 2004. En referencia al cambio climático, el gobierno adhiere a las teorías negacionistas. En ese contexto anunció la posibilidad de retirarse del Acuerdo de París, mientras que el presidente rechazó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el Pacto por el Futuro y la Agenda 2030, un marco global integral para el desarrollo sostenible enfocado en personas, planeta y prosperidad. Es oportuno recordar que la Agenda 2030 es un documento de Naciones Unidas que opera como una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional e incluye temas prioritarios para la región latinoamericana como erradicar la pobreza extrema, el crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles, reducción de la desigualdad y del calentamiento global, prevención de desastres por eventos naturales extremos y la mitigación y adaptación del cambio climático.
El rechazo del gobierno argentino fijó la postura internacional de nuestro país y se traslada a la gestión doméstica a través de la escasa presencia del gobierno nacional ante los escenarios de catástrofes climáticas nacionales. En conclusión, la política exterior actual es funcional a los síntomas mórbidos y disfuncional a la construcción de un orden internacional más justo y plural. No aporta a la defensa de los intereses de la sociedad argentina, sino solo a un sector muy reducido. Se encuentra inmersa en un alineamiento ideológico que no le permite observar los grandes cambios que se dan en el orden internacional. Plantea un desgranamiento del Estado que anula cualquier idea de soberanía y no logra una adecuada inserción del país en el contexto global. En un mundo tan complejo, quedarnos tan solos y dependiendo exclusivamente de Estados Unidos no parece ser una buena opción. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Busso y a todos ustedes por haber participado de esta ceremonia. Damos punto final a este acto despidiéndonos con el himno universitario Gaudeamus Igitur.